Bueno, venga. Vamos al lío. Otro más. Cuestión 3. En este caso, bueno, desde el bloque de análisis, ya pasamos a este bloque y dice lo siguiente. La cotización en pesetas, da igual que sea pesetas, que sea euro, bueno, la cotización en una moneda en los últimos 5 años y medio se ajusta bastante a la siguiente función. Esta que tengo aquí, ¿vale? C de T, cotización en función del tiempo. Y T indica la cotización al tiempo medio en años. O sea, quiere decir que además lo tengo entre 0 y 5,5. Es decir, cuando la T vale 0, ¿qué ocurrirá? Que es muy importante cuando hay en este tipo de ejercicios que entendáis de qué trata esta función y qué es lo que pasa. Y para eso poner los números, hacer un conteo de qué es lo que pasaría si pusiéramos una variable, pues nos va a explicar mucho. O sea, si la t representa el tiempo, si yo pusiera, por ejemplo, 0, ¿qué significaría? Significaría, pues, que en el momento 0, en años, si yo pongo aquí un 0, esa sería la cotización que tendría la moneda. O sea, si yo pongo aquí un 0, va a salir 1, menos 9, va a salir menos 9, o sea, va a ser menos 9, menos 16, esto se va a salir menos 9 más 59, pues va a salir más 50. Vale, 50. ¿Y qué significa que salga 50? Si vuelvo a leer el enunciado, dice: la cotización en pesetas de cierta moneda en los últimos 5 años y medio, la cotización en pesetas. O sea, el resultado va a ser las pesetas que tiene de valor en el año 0. Cuando pase un año, pues lo sustituyo tendrá más o menos. Bien, vale, entonces sustituir la T me va a decir la cotización de esa moneda en un momento dado. ¿Vale? Bien, una vez entendido eso, vamos con el primer apartado. El primer apartado nos dice: encuentra intervalos de tiempo en los que la cotización creció y aquel o aquellos en los que decreció. Vale, lógicamente esto es una función que tendré que ver dónde están esos extremos, esos máximos o esos mínimos, ¿vale? Entonces, ¿cómo se hace eso? Pues hay que hacer la derivada e igualar a 0 para encontrar esos máximos y esos mínimos, esos extremos. Pero bueno, ¿esto qué es? Una función polinómica, tal, pero que está, si os dais cuenta, está casi desarrollada, pero esta parte de aquí está sin desarrollar, porque hay un paréntesis que se está multiplicando, entonces lo mejor es que lo resolvamos. O sea, yo seguiría por aquí y lo desarrollaría. Entonces empezamos multiplicando, por ejemplo, el primer término por los otros dos y el segundo término por los otros dos. Me quedaría, fijaros, menos t al cuadrado por t sería menos t al cubo. Menos t al cuadrado por 9, por menos 9 sería menos por menos más 9t cuadrado. Vale, ya hemos multiplicado el primero por los otros dos. Y ahora el segundo por los otros dos sería más t menos 9. Vale, ya tengo esto desarrollado y sigo colocando lo demás. ¿Vale? Ya tengo un polinomio un poco más claro porque me va a servir que sea así a la hora de hacer la derivada. Pero lo puedo agrupar todavía un poquito. Me quedaría menos t al cubo más 9t cuadrado y ojo aquí tengo menos 15t más 50. ¿Vale? Esa es la misma función, o sea, es lo mismo lo de arriba y lo de abajo, pero ya lo tengo un poco más fácil y de nuevo esto está entre 0 y 5,5 años. Bien. Entonces, vuelvo a repetir, me decía que encontrar intervalos de crecimiento y crecimiento. Pues nada, hacemos la derivada de t y la igualamos a 0. Al buscar esto me van a salir los posibles extremos, ¿vale? Entonces, vamos a hacer la derivada en un segundito. Porque un polinomio se hace, voilà, venga, a ver. Esto sería, el 3 pasa adelante multiplicando, sería menos 3t cuadrado, número menos, más el 2 por 9, 18, t elevado a 1, siempre 1 menos, menos 15t, por la derivada del menos 15, y la derivada de un número 0. Vale, esta es la derivada. Entonces, como buscamos que esto sea igual a 0, ¿vale? Luego igualamos a 0 y resolvemos esta pequeña ecuación de segundo grado, ¿vale? O la hacéis con estos valores, 3, 18 o menos 15, o si queréis, pues lo podemos simplificar. Fijaros que todos son divisibles, por ejemplo, entre 3.
Este 3 esto es 5 y esto es 6. Entonces si lo divido entre 3, pues me va a quedar más sencillo. Me va a quedar menos t cuadrado, 18 entre 3 es 6 y 15 entre 3 es 5. ¿Vale? Es la misma ecuación, pero con números más pequeños, para hacer la formulita. Entonces venga, vamos con la formulita. Sería menos b más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, 6 por 6, 36, menos 4 por a y por c. ¿Vale? A ver, menos 4 por a, b al cuadrado, menos 4 por a y por c, partido de 2a. Vale. Entonces, ¿qué nos sale? A ver si lo hacemos. A ver, me sale t igual a menos 6 más menos la raíz de... Esto, fijaros que es menos por menos por menos, menos. O sea, en realidad es menos 20. ¿Vale? 36 menos 20 es 16. Partido entre menos 2. Vale, la raíz de 16 es 4. Por lo tanto, va a ser menos 6 más menos 4 partido entre 2. Vale, tengo dos valores de t entonces. Menos 6 más 4 es menos 2, partido entre menos 2 entre menos 2, 1. Hay un valor ahí, un extremo en 1. Y hay otro extremo, menos 6, menos 4 sería menos 10, entre menos 2 sería 5. ¿Vale? O sea, hay dos valores que son extremos. No sabemos si son máximos, mínimos, pero son extremos puestos que hacen la derivada 0. Para saber si son máximos o mínimos, pues lo más fácil es hacer la segunda derivada. Entonces, si yo hago la segunda derivada de t, pues me va a salir, vamos a verlo. Hago la segunda derivada, que lo cojo directamente ahí, me va a salir, para hacerlo sin simplificar, me saldría menos 6t más 18. ¿Vale? Esta es la segunda derivada. Entonces, si ahora sustituimos en la segunda derivada, por ejemplo, el primer valor, el 1, me va a salir menos 6 por 1 más 18. ¿Esto qué es? Sale un número que es, bueno, da igual, son 12, ¿no? Bueno, 12. 12 es mayor que 0. Bien, pues cuando es mayor que 0 la segunda derivada, decimos que es un mínimo. ¿Vale? Hay un mínimo en t igual a 1. ¿Vale? Si es mayor es un mínimo y si es menor es un máximo. Eso es cuando la segunda derivada. Entonces, si hacemos la segunda derivada de 5, pues va a salir menos 6 por 5 más 18. Pues me va a salir menos 30 más 18, pues va a ser menos 12. Vale, menos 12 es menor que 0, por lo tanto es un máximo. El número importa poco, lo importante es el signo, máximo. O sea, hay un máximo cuando la t vale 5. O sea, ¿qué me están diciendo? Me están diciendo que desde el 0 hasta el 5,5, ¿no? Que es lo que yo tengo, ¿no? Que esté en mi escenario, de 0 al 5, 0,5, hay un valor que está en el 1, está por aquí, ¿no? Y hay un valor que está en el 5, que son extremos, ¿vale? Son especiales. Y me ha salido que el 1 es un mínimo y el 5 es un máximo. Vale. Entonces, para que esto sea un mínimo, tiene que bajar para luego subir. Y este es un máximo porque está subiendo y por lo tanto luego, después de ese 5, tendrá que bajar. Entonces, estamos ya aquí viendo cuál es la secuencia. Hay un mínimo en el 1 y un máximo en el 5. Esto ya nos permite responder a la primera pregunta que nos decía el ejercicio, que era encuentra el intervalo o intervalos en los que la cotización creció y aquellos en los que la cotización decreció. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se hace esto? Pues lo tenemos aquí. Voy a hacerlo aquí ahora mismo. El primer intervalo de crecimiento, ¿cuál sería? Se pone así, crecimiento, cuando la x pertenece ¿a dónde? ¿Cuándo crece? Crece desde el 1 hasta el 5, porque aquí decrece
y del 5 en adelante también decrece. O sea, del 1 al 5 crece. Entonces se pone del 1 al 5. ¿Y cuándo decrece? Intervalo de decrecimiento. Bueno, pues son cuando la x pertenece a qué intervalo. Desde el 0 empieza a decrecer hasta el 1, unión, porque hay otro intervalo que es desde el 5 en adelante, pero no desde el 5 hasta el infinito, desde el 5 hasta el 5,5 que decrece. ¿Vale? Y esta es la respuesta a la primera pregunta. Y hay que escribirlo así, clarito. ¿Vale? El segundo apartado, este es el apartado A. El segundo apartado, ¿en qué momentos hubo una cotización más baja y más alta? ¿Cuáles fueron esas cotizaciones? Venga, la cotización más baja estuvo en el mínimo y la cotización más alta estuvo en el máximo. Entonces, como necesito saber cuál fue esa cotización, voy a borrar esta parte de aquí, que es la de la derivada. Bueno, me interesa tener la derivada. Bueno, si me interesa tener la derivada para después, pues voy a borrar esto de aquí. ¿Vale? Entonces, yo sé que hay un máximo y un mínimo. Entonces, el segundo apartado me están diciendo que ¿cuándo fue la cotización más alta y más baja? Bueno, pues la más alta fue en el máximo. La más alta fue en un punto máximo que hay, que fue el 5, algo. Y la más baja fue en un mínimo que hay en el 1, algo. Vale. ¿Cuáles son estas coordenadas de este punto? Ese máximo quiere decir que cuando la t valía 5, que lo tengo aquí la función de la t, cuando la t valía 5 se obtuvo el valor más alto. Entonces lo puedo hacer o directamente en esta función que hemos hecho al final, o aquí, como más cómodo sea. La verdad es que aquí ahora mismo resulta incluso más fácil que aquí, porque es una multiplicación. Fijaros, va a ser menos 5 al cuadrado más 1, y 5 menos 9, menos 16 por 5 más 59. Vale, entonces esto que tengo aquí sería menos 20, ojo con el menos está delante, no es menos 5 al cuadrado, es menos 5 al cuadrado. O sea, esto sería menos 24, y aquí esto lo tengo que multiplicar por menos 4. ¿Vale? Y el resultado le tengo que multiplicar por 16 por 5 y por 59. Vale, lo que me dé. ¿Cuánto da esto? Pues bueno, pues si queréis, lo paramos en un segundo o lo aceleramos y lo hacemos. ¿Vale? Bien. Vale. ¿Y cuál sería la del mínimo? La del mínimo igual, poniendo en lugar de 5, poner un 1, y sería menos 1 al cuadrado, más 1, 1 menos 9, menos 16 por 1, más 59. Bueno, pues esto es ni menos que menos 1 más 1 es 0, 0 por lo que sea es 0, por lo tanto va a ser 59 menos 16. 59 menos 16, pues son 43. Este sí que está claro. Ahora, la cotización más baja fue 43 y la cotización más alta pues será de resolver esto de aquí, ¿vale? Que se hace con la calculadora en un segundo, ¿vale? Vale, esto en cuanto al apartado B. Y el apartado C me dice, ¿tiene la función ct algún punto de inflexión? Vale, el punto de inflexión, todos sabemos lo que es un punto de inflexión. A ver, tenemos el típico punto de inflexión de extremo, que es, vale, esto es un mínimo, esto es un máximo, ¿vale? Y luego está el punto de inflexión que hace esto, ¿vale? Esto también es un punto de inflexión. Pero aquí se está refiriendo al punto de inflexión que es cuando cambia la curvatura de cóncavo a convexo, que eso está aquí, o aquí, cuando cambia de cóncavo a convexo. Eso también es un punto de inflexión. Y eso ocurre cuando la segunda derivada es 0, ¿vale? Entonces, la segunda derivada de 0, ¿cuándo ocurre eso? ¿Cuándo ocurre que la segunda derivada de 0? Pues vamos a calcularlo en un segundo. A ver, voy a poner aquí y vamos a ver cuándo la segunda derivada de 0. A ver, la segunda derivada, teníamos la primera derivada, estaba aquí, ¿no? La segunda derivada la hicimos antes, de hecho, que era menos 6t
más 18, ¿vale? Entonces, ¿cuándo la segunda derivada es 0? Pues bueno, menos 6t más 18, pues ocurre cuando la t vale 18 entre 6, que es 3. Vale, o sea, en el punto 3, que estará por aquí en medio, hay un punto de inflexión, porque cambia la curvatura de esa curvatura convexa a cóncava. ¿Vale? Vamos a hacer un dibujo, porque además te dice que hagamos una representación aproximada, y la voy a hacer en un segundito. Voy a borrar aquí. Venga, pero que el ejercicio en sí no es tan complicado, ya veis que es mucho de la derivada de extremos, calcular los extremos, plasmarlos en un dibujito y ya está. Entonces, nos hemos quedado aquí con la duda de esto, que como ahora mismo lo tengo calculadora, no voy a parar el vídeo para eso, pero vamos, es un número. Pero en realidad todo lo demás dice que hagamos un pequeño gráfico, ¿vale? Ese pequeño gráfico va a ser desde el 0 hasta el 5,5, ¿vale? Y tengo, pues, intentar usar más o menos la misma escala, 1, 2, 3, 4, 5, ¿vale? Vale, más o menos algo así. Y el valor, si os dais cuenta, el valor mínimo que teníamos fue 43, o sea, que sé, no sé, imaginaos que esto es 43. Bueno, pues el valor de 0, que estaría bien saber desde dónde salimos, ¿no? Porque yo sé que en el punto 1 vale 43, pero en el punto 0, cuando empezaba el ejercicio, hemos dicho, vale, para entenderlo bien, estaría bien saber qué ocurre en el 0, ¿no? En el momento 0, si lo calculábamos, o sea, si poníamos todo 0, me salía que era, me salía 1 por menos 9, ¿vale? 1 por menos 9, menos 16 por 0, que era 0, más 59. O sea, al final salía que era 50, ¿vale? La cotización en 0 era 50. Lo que quiere decir es que cuando la x vale 0, o sea, cuando el tiempo es 0, la cotización, que es esto que tengo aquí, es 50. Y cuando el tiempo es 1, baja tanto, que es donde está el mínimo, baja hasta el 1. O sea, baja y se produce un mínimo, ¿vale? Y hay un máximo en el 5. Bueno, no sé ahora mismo la coordenada, pero vamos a suponer que sea pues, por aquí. Hay un máximo en el 5. Un poco menos. Vamos a hacerlo así. Hay un máximo en el 5 y que luego vuelve a bajar hasta el 5,5. ¿Vale? No sé esta coordenada, pero ya os digo, es el valor que me saldría de aquí, ¿no? Que no sabemos lo que tengo. Y ya está. ¿Qué es lo que ocurre? Ese cambio de convexidad a concavidad aparece aquí en el 3. O sea, en el 3 cambia de convexo a cóncavo. Para que os acordéis, si os dijeran intervalo de concavidad y convexidad, esto sería convexo y esto sería cóncavo. Convexo es así y cóncavo es así. ¿Vale? Entonces esta zona sería convexo y esta zona de aquí sería cóncavo, ¿vale? Para que no se os olvide, el convexo siempre está contento, ¿vale? Y el cóncavo pues está triste, porque es como si fuera un vexo convexo. Así ya no se os olvida que el convexo es hacia arriba. Bueno, pues ya está. Este es el dibujito, la presentación de este ejercicio y bueno, solo me falta la coordenada esa que no he puesto porque no llevo calculadora, ¿vale? Fácil el ejercicio, seguimos.